Empezamos, son 28 nada más están, nos hacen falta casi la mitad de compañeros, pero ya están entrando poco a poco. Vamos a comenzar el tema de hoy, vamos a retomar, estamos en el tema de higiene bucal. Vamos a hablar un poquito en lo que se van incorporando más de sus compañeros. Se recuerdan que pues vimos la parte de la motivación, cómo poder instruir a nuestro paciente y pues ahora estamos conociendo técnicas de cepillado y vamos a tocar también el tema de cepillos dentales y vamos en la clase del viernes a explicar bien la tarea que va a generar este tema. Que la tarea va a generar un tema que es diseñar material en higiene bucal. Entonces, ¿de dónde vienen ustedes, chicos? ¿Tenían algo antes? Quiero ver porque están entrando tarde. Vamos a ver, hoy miércoles tenían un receso. Buenos Diagnóstico días, 2. doctora. Hola. Es que fíjese que teníamos pues clase de diagnóstico, pero pues sí salimos a tiempo y todo. Lo que pasa es que algunos compañeros pues se les fue la luz en la casa, entonces creo que no se van a poder conectar. ¿En qué sectores se iría la luz? Y creo que en zona 7. Ay, yo estoy en zona 7. No. Que no se vaya a ir. Bueno, esperemos. Bueno, por de pronto está cargado mi celular. Por cualquier cosa estamos ahí. Ya vamos a tener que comprar plantas eléctricas también. Ay, Dios santo. Bueno, entonces, sí, porque tenemos solo 38. Entonces, pues vamos a empezar a hablar algunas generalidades. Y esperemos que hoy corran un poquito mejor los videos. Ayer tuvimos problemas con lo de los videos, pero hoy esperemos que estén mejor. Pero si no, de todos modos, los jalamos. Y nos acompaña el doctor Dahinten en la clase, a ver si nos apoya con algunos comentarios, con algo con su experiencia también. Tenemos otros compañeros que están. Bueno, pues este es un tema que les interesa. Se recuerdan que tenemos un examen próximamente y es bueno que pues el fin de semana seguramente van a estar revisando el contenido de su próximo examen y haciendo algunos recordatorios. Entonces, en Canvas el doctor López subió los temas, por si tienen alguna duda de qué temas son los que entran. Y con los profesores, por supuesto, seguimos en la disposición de colaborarles en lo que ustedes necesiten de los temas. Los temas que entran son los temas de diagnóstico de la doctora Mariela Orozco, tanto el examen clínico como el examen radiográfico. Entra el tema de fase 4 y esto se los quiero dejar claro porque entra solamente teórico. No vamos a hacer examen práctico en este examen. O sea que solamente la revisión de los documentos es un examen teórico. La parte teórica de la fase 4 es la que se va a evaluar acá. Y el tema de la doctora Carmen Ordóñez, que es el tema de las fases de tratamiento periodontal. Aprovecho también para agradecer a la doctora Carmencita que siempre nos está apoyando ahí con la plataforma. Y entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes, de estos temas? ¿Ya lo habían revisado? ¿Quieren hacer alguna consulta? Estamos entonces bien con el examen. Sí, doctora. Sí, estamos bien. Bueno, pues así como está la imagen, más o menos así son las preguntas, muy sencillas. No nos vamos a confundir mucho. Pero la idea es de que viene un examen, pues donde necesitamos que hagamos un análisis. Casi siempre nuestras preguntas son de análisis y se van a hacer en la plataforma. Ya les había comunicado al doctor López. Bueno, entonces se nos quedó pendiente con los compañeros. Algunos estuvieron haciendo hablando de esto. Esto solo es un recordatorio del tema de control de placa entobacteriana. Cuando la doctora Marielita y el doctor López hicieron sus intervenciones,
en cuanto a de dónde a dónde evaluamos la superficie para poder hacer el control de placa. Entonces, esta imagen es únicamente retroalimentando el tema pasado. Cuando nosotros hacemos un control de placa, en esa casilla pequeña donde aparece el número de la pieza, aparece mesial y distal, lo que tenemos que imaginar es esa cara oclusal, pero también incluye toda la cara libre, toda la cara proximal, ya sea hacia mesial o ya sea hacia distal de la pieza. Esto es bien importante para nosotros que les quede claro, a fin de que cuando ustedes vayan haciendo sus evaluaciones, no piensen que solo lo que está en oclusal van a evaluar, ni solo lo que está en la cara libre, ni tampoco solo si está en mesial y distal, porque muchos dicen, es que está en mesial, pero no está en la cara libre. Pero si está en la cara libre mesial, de la cara libre hacia mesial, lo tienen que marcar. Y de lo mismo si está en palatal o si está en lingual. ¿Alguna duda o alguna aclaración de esta parte? Solo retroalimentando el tema anterior. ¿Estamos bien acá? ¿Les aclaró un poquito? Sí, doctora, estamos bien. Sí. Bueno, entonces, caminemos en nuestras técnicas. Vamos a ver las técnicas de acuerdo a una clasificación que está en el manual de higiene bucal de la Asociación Española de Periodoncia, que es sobre las técnicas en cuanto al movimiento. Entonces, para poder estudiar técnicas, obviamente, tendríamos que revisar si en nuestro contenido tenemos claro algunos aspectos y si no, podemos repasarlo. Entonces, las ciencias básicas que recibieron en primero y segundo tienen siempre objetivos que nos van acompañando para el desarrollo ya de la parte técnica de la carrera. Entonces, por ejemplo, ángulos tendremos que revisar si entiendo lo que es un ángulo, si entiendo lo que es un ángulo de 45 grados, si entiendo lo que es un ángulo de 90 grados, principalmente para las técnicas. Si alguno de ustedes dice, ay, no lo tengo muy claro, vaya y revise su contenido de primero y segundo año. Y lo mismo en cuanto a movimientos, si sabe lo que es un movimiento horizontal, vertical, circular, estos son los asuntos muy especiales que tenemos que aprender. Entonces, si yo todavía tengo dudas de cómo puedo hacer algún tipo de movimiento que no lo pueda entender, pues reviso la ciencia básica, que fue lo mismo que les hablé para lo del control de placa, ¿verdad? Cuando vamos a ver control de placa, si voy a realizar una regla de 3 y no recuerdo cómo hacer una regla de 3, voy y reviso ese contenido. Están los documentos y estamos los profesores siempre para apoyarles y ayudarles. Entonces, las técnicas que vamos a estudiar principalmente son las técnicas de mayor uso que puedan haber. Si ustedes estudian algo en la literatura y revisan, pueden encontrar evidencia científica posiblemente de algunas otras técnicas. Principalmente que cada quien ha realizado algún tipo de técnica y le pone su nombre, su apellido, ¿verdad? Entonces podemos encontrar algún otro nombre también. Entonces, entre las técnicas horizontales, la principal que nosotros vamos a estudiar es la técnica de zapatero, principalmente por algunos aspectos que ustedes van a ver más adelante. La técnica de Starkin, que es una técnica para enseñar niños. Las vibratorias, que es Charter, Hindley, Bass y Stillman. Las verticales, que son las que más nos van a interesar. Está la de Stillman modificada y la de Bass modificada. Y las circulares, donde está la de Fons y también la de Charter. Entonces, la idea de hoy va a ser presentar las 4 principales y ustedes van a leer en el contenido para el examen todas las técnicas, ¿verdad? Porque la idea es que entendamos todas, pero vamos a tener en esta clase las básicas y me interesa muchísimo que las comprendamos, las atendamos y que podamos sacar todas las dudas que tengan para que de una vez ya llevemos el contenido de alguna manera en mente, porque esto nos va a servir durante toda la aplicación, tanto de su carrera en la facultad, porque siempre van a estar educando pacientes, pero también les va a servir para atención a sus pacientes en sus clínicas. Entonces, empecemos con la primera, que es la técnica horizontal o del zapatero. Esta técnica es la técnica más empleada por la mayoría de la población. Es la técnica
con la que la mayoría de personas empieza a hacer algún tipo de cepillado y los cepillos dentales en general, las casas comerciales los fabrican con la premisa de que esta es la técnica más empleada por la población. Entonces, esta técnica tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. Utiliza un ángulo de 90 grados sobre las superficies, tanto vestibular, lingual, palatina y oclusal. Entonces, fíjense que tiene el nombre de zapatero, porque ustedes han visto que cuando el zapatero viene y hace los movimientos, ¿verdad? Para el zapato son de tipo horizontal. Por eso le pusieron de esa forma, horizontal o de zapatero. ¿Cuál es ventaja y desventaja? Pues una de las ventajas es que pudiéramos tener algún tipo de higiene más que todo en caras oclusales, pero el manejo de la fuerza y, como siempre, y vamos a ir viendo durante el desarrollo de las técnicas, el biotipo gingival es muy importante porque podemos hacernos un daño. Entonces, este tipo, ¿verdad? Es la más utilizada, como les dije, porque el paciente tenemos que tratar de hacerlo llegar a alguna de tipo vertical, que viene siendo la Stillman modificada, pero este paciente generalmente nos retoma una técnica horizontal. ¿Cuáles son los efectos y cómo podemos nosotros darnos cuenta en la boca de un paciente de que él recurre a la técnica horizontal sobre el daño que nos puede ocasionar, tanto al tejido blando como a la pieza dentaria? En la pieza dentaria nos van a causar abrasiones a nivel de los cuellos y en el tejido blando vamos a producir lo que son las recesiones gingivales, que es casi siempre es lo que el paciente le llama la atención, ¿verdad? Le llama la atención ya sea porque puede observar estos cambios en su boca o por algún tipo de sensibilidad dentaria que ya estén empezando a experimentar. Entonces, esta es la técnica. Ya vimos la angulación, ya vimos que son movimientos repetitivos de forma horizontal sobre las caras libres y la cara oclusal de piezas. ¿Tienen alguna duda de la técnica de zapatero o la técnica horizontal? No, doctora. ¿Entendimos lo de las angulaciones? Bueno, entonces nos vamos a pasar a la técnica que más empleamos en odontología. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de material que podemos encontrar a nivel de casas comerciales, pues en la base de la técnica es esta, la vertical, una técnica de Stillman modificada. ¿Qué usa la técnica de Stillman modificada? Fíjense que la técnica de Stillman modificada ya no es un movimiento horizontal, es un movimiento vertical y se puede volver combinado, vibratorio, si hacemos, por supuesto, el movimiento de vibración. Utiliza 45 grados respecto al eje longitudinal del diente, colocando los filamentos del cepillo dental en la encía insertada aproximadamente 2 milímetros por encima del margen gingival. Es decir, que es muy importante que revisemos la imagen presente porque tenemos que ver la angulación y tenemos que ver que la cerda debe estar recostada sobre la encía. Entonces, si nos vamos a recordar la anatomía que nos presentó el doctor López, la anatomía normal del periodonto, nosotros sabemos que aproximadamente el margen gingival, la encía marginal, van a ser unos 2 milímetros y entonces estamos casi al inicio de la encía insertada, donde vamos a tener que colocar la cerda del cepillo. Y luego vamos a hacer los movimientos verticales. Cuando veamos los cepillos dentales, vamos a ver la variedad de cepillos que existen para hacer las diferentes técnicas. Y algo bien importante, por ejemplo, es que ya en el mercado existen, no nosotros, no lo tenemos aquí, eso es en otros lados, ya hay algunos tipos de cepillos que ya traen la angulación, o sea, es decir,
el cepillo ya viene de tal manera que si el paciente agarra correctamente el mango, ya la cabeza está a 45 grados. Acá todavía no tenemos de esos cepillos. Yo no lo he visto que lo tenga ninguna casa comercial, más sí cuando hemos tenido experiencias para formarnos, hemos visto que ya existen ese tipo de cepillos con los cuales ya el paciente no tiene ni siquiera que pensar en los 45 grados, ¿verdad? Sino que solo colocando los dedos en los lugares correctos en el mango, ya tiene la angulación. Bueno, entonces Stillman modificada, la reina de las técnicas, pienso yo, porque es con la básica con la que nosotros después de tener un paciente que observamos en la cámara de observación que tiene movimientos horizontales, con este tipo de técnica es que lo vamos llevando poco a poco a otro tipo de técnica, a modificar los movimientos horizontales que pudieran estar causando daño al tejido blando y al tejido duro. Entonces, ventajas. Una es que puede ser aplicada a todas las edades, siempre que el niño vaya desarrollando cierta habilidad o cierta psicomotricidad. Vamos a ver más adelante que están las técnicas para niños que empiezan con movimientos circulares, la técnica de Fons, por ejemplo. El niño puede empezar con circulares, luego podemos pasarla a una de las técnicas que están en el libro descrita, que es de lo rojo a lo blanco, para irlo ya llevando a algo vertical que entienda que es de la encía hacia la parte blanca, y luego que ya pueda hacer, por supuesto, una técnica de Stillman modificada, donde ya es vertical con ciertos movimientos vibratorios. Entonces, que pueda ser aplicada a todas las edades, en los adultos principalmente, puede evitar, ¿verdad? Lo que habíamos visto anteriormente, la recesión y las abrasiones, y que es una técnica en la que tenemos que pensar como primera elección para prescribirle a nuestro paciente cuando nosotros observamos que sus tejidos interproximales están intactos. Entonces, debo de pensar en esta técnica cuando yo observo a mi paciente, ¿verdad? Con esas troneras con sus papilas íntegras. Esta es la técnica apropiada para que ellos puedan utilizar. Entonces, ¿alguna duda ahorita sobre la técnica de Stillman modificada? No, doctora, gracias. ¿Estamos? Bueno, entonces vemos que esta técnica van a formar un ángulo de 45 grados como vimos. El movimiento horizontal vibratorio que pudiera realizarse, como vimos anteriormente, es debe de ser muy leve, muy suave. Es para que podamos eliminar esa placa dentobacteriana o biofilm de los espacios marginales principalmente, y con una ligera presión para que la cerda del cepillo pueda introducirse también ligeramente interproximal y pueda dar un efecto terapéutico completo para la eliminación de la placa dentobacteriana. Vamos a ver un video. Yo les pido por favor que si no lo están viendo me dicen y lo jalo directo de la computadora. No tiene sonido porque yo voy dando la explicación durante el desarrollo del video. Pero si ustedes no lo ven, por favor, me lo hacen saber para que yo lo jale directo de la computadora. Siempre vamos a estar aquí al pendiente de que ustedes me hablen y se comuniquen conmigo, pero que no lo vayan a hacer ya cuando va terminando el video, y yo creo que ustedes lo están viendo. Entonces, vamos a proceder. ¿Están viendo el video? Sí, doctora. Bueno, entonces, la idea es que tomemos una cantidad de pasta correcta. Siempre ustedes van a ver que se recomienda el tamaño aproximadamente de una alberja, no llenar el cepillo de punta a punta. La imagen también nos muestra cómo poder hacer una higiene por cuadrantes, entonces que el paciente pueda aprender a cepillarse de distal de la pieza 1 hacia la pieza 8 y luego hacer su limpieza de la cara palatal. Entonces, fíjense que enseñarle al paciente que va a hacer un movimiento vertical y se va a ir desde la cara distal de la primera y va a ir haciendo movimientos repetitivos.
¿Cuántas veces puede hacerlo el paciente? Se recomiendan de 4 a 6 por sector, dependiendo del cepillo que tenga nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene un cepillo más ancho, un 30, un 40, pues ocupa mucho más espacio. Si tiene un cepillo de cabeza muy pequeña, posiblemente 2 piezas va a abarcar. Entonces, dependiendo del tamaño del cepillo de nuestro paciente, también van a hacer los movimientos repetitivos. Observemos que la técnica también utiliza el poder utilizar el cepillo de forma vertical, no siempre de forma horizontal, para que podamos adaptar también en áreas en donde está muy curvo el paladar o hay malposiciones dentarias. Entonces, el movimiento incluye caras libres bucales, palatales y las caras oclusales. Y lo mismo sería para realizarlo en el cuadrante número 2. ¿Cuándo vamos a hacer en inferior? Pues de igual manera, dividimos en 2, ese sería el cuadro, los cuadrantes inferiores 3 y 4, y vamos a solicitar a nuestro paciente que empiece de distal de la pieza 17 o 18, dependiendo la que tenga, y que recueste las cerdas en el tejido gingival y luego empiece a hacer los movimientos repetitivos de higiene. Entonces, de 4 a 6 buen movimiento, son buenos movimientos, ¿verdad? Y puede utilizar, igualmente vamos a ver, que puede utilizar también movimientos verticales del cepillo, ¿verdad? Entonces, limpia luego sus caras linguales y van a ver que pudiera utilizar el cepillo también de forma vertical, ¿verdad? No es que, ay, no hágalo así. No, sí lo puede hacer de esa manera con tal de minimizar el área de limpieza en áreas de mayor y que nos le cueste más. Bueno, ¿y qué más? Pues por supuesto las caras oclusales también debe de hacer el movimiento para limpiar. Recuérdense todo el tipo de cepillos que hay, los vamos a ver en la próxima clase para poder limpiar mejor caras oclusales. Y por supuesto no debemos olvidar que el paciente debe limpiarse su lengua. Con esto es una forma de que él vaya haciendo el hábito de limpiar lengua, ya sea con el cepillo o con algún aditamento especial para poder hacer limpieza de lengua. Debemos saber que todo cepillo tiene un tiempo de reemplazo. Esto es lo que recomiendan en este video, pero la verdad es que debiera de ser de acuerdo al momento en el que nosotros vemos que ese cepillo ya perdió las propiedades. Entonces, me gustaría en este momento que ustedes me compartieran si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de ver. Todo bien por el momento, doctora, gracias. Perdón, Carlita. Sí, Marielita. Hola, buenas tardes o días. Hola. Todavía, 3 minutos. Pues solo para enriquecer, digamos, ahorita lo que tú mostraste y lo que estás por mostrar son las técnicas. Pero también debemos de tomar en cuenta básicamente 4 aspectos cuando nosotros estamos ante el paciente. Lo principal es una buena técnica, claro, y eso ahorita la doctora se los va a mostrar. Pero lo que la doctora también mostró es el orden, ¿verdad? El orden. Ella hace una muestra de un orden, digamos que es por cuadrantes, empezando del cuadrante número 1, 2, 3, 4 por bucal y luego cerramos el círculo por lingual, ¿verdad? Pero lo importante es mantener un orden. Por ejemplo, el paciente puede no tener este orden, pero tiene un orden, ¿verdad? Puede empezar por lingual, puede empezar por oclusal, pero es importante técnica, orden. Y número 3, estamos hablando de la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia por superficies dentarias. La doctora habla acá de 4 a 6 veces por superficie dentaria, pero también lo condiciona al tipo de cepillo que se usa, ¿verdad? Y la fuerza, y el biotipo periodontal y otros aspectos.
Entonces, esto es el número 3, la frecuencia por superficie dentaria. Es decir, puedo yo decirle a mi paciente algunos de 8 a 10 veces, está bien, empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, corro, 1, 2, 3, tomando en cuenta que por más pequeña que sea la cabeza, generalmente abarca 2 piezas dentarias, ¿verdad? Entonces, no solo es aplicar una buena técnica, sino que la frecuencia, ¿verdad? Yo lo comparo mucho como cuando ustedes han tenido la oportunidad de ilustrar su carro, por ejemplo, y le echan cera, ¿verdad? A veces con una pasadita no quitan la cera. Con 2 pasaditas, no, más el que lo quiere pulido viene y friega 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no es restregar, es también masajear la encía, ¿verdad? Masajeo suave y frecuente, porque en el error en que muchos caemos es que, número 1, lo hacemos inconsciente. Número 2, no apartamos un tiempo para lavarnos la boca. Es decir, apartamos un tiempo para bañarnos, un tiempo para maquillarnos, un tiempo para peinarnos, pero el lavado de boca es así, y la boca, y lo hacemos inconsciente. Y si a nosotros nos preguntan, todos lo hacemos bien, pero es algo que no podemos evaluar, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver en el control. Número 3 y número 4, el tipo de cepillo. Entonces esos 4 factores son los más importantes. El tipo de cepillo, porque ya la doctora también va a hablar del tipo de cepillo que se tiene, ¿verdad? Solo eso quería agregar, Carlita. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marielita. Y para las mujeres que no nos gusta lavar los carros, son mentiras. No, bueno, pues el ejemplo está bien, ¿verdad? Pero sí, cuesta que salga la cena. No, está bien. Bueno, pues entonces, gracias por el aporte que nos da la doctora Mariela. Es que Carlita es la cera en el piso. También. Gracias, entonces sí, ahí sí. Con los vitrificados ya no se echa cera en el piso. No son mentiras, era una broma. Bueno, pues entonces, sí, el orden es importante. Doctor López. Una observación, sí. Buenos días, jóvenes. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Sí vieron que en la técnica vertical también se acompaña un poquito de vibración? ¿Lo vieron en la técnica de Stillman-McCall modificada? Acá ven. Doctor, ¿se acompaña del tiempo? De una vibración, es decir, un movimiento horizontal. Entonces, nosotros estamos diciendo que lo horizontal, en sentido de distal a mesial, eso puede provocar daño. Sin embargo, en la técnica de Stillman-McCall modificada, hay un movimiento horizontal también, solo que en forma de vibración. Eso me interesa que ustedes comprendan que mientras se va desplazando hacia oclusal las cerdas, hay un movimiento horizontal que acompaña ese movimiento vertical. Por eso ahí se mira como un zigzag mientras el cepillo va migrando hacia oclusal. ¿Habían advertido eso? Sí, doctor. Esa vibración es importante porque es la que permite desalojar la placa bacteriana que está justamente en la unión de encía y diente. Entonces, y no es un movimiento muy amplio en sentido anteroposterior, sino que es, como dice ahí, una vibración. Es apenas un movimiento que desplaza esa placa bacteriana. Entonces, sí quería que vieran eso, pero no sé si todos están ahí sintonizados. Bueno, es solamente, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora no. Bueno, entonces, ya teniendo 2 técnicas básicas, pues vimos la horizontal de Zapatero, la vertical, que es de Stillman, y la modificada con esa vibración que nos está hablando el doctor López. Vimos ese video yo se los recomiendo, lo podemos utilizar todos porque tiene un tipo de tecnología en donde el paciente entiende muy bien. Claro que si ustedes encuentran cualquier otro material
que pueda ayudarle visualmente al paciente sobre las técnicas, excelente, ¿verdad? Lo ideal es que sea así didáctico, pedagógico, que tenga aspectos muy sencillos, porque recuérdense que estamos hablando con alguien que no sabe de odontología, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a ir introduciendo poco a poco a esa educación en higiene, que hablamos de esa persona, ¿verdad? A la que estamos educando. Bueno, entonces vamos a pasar a una técnica que es terapéutica periodontalmente, que es la técnica de Charters, y está entre las vibratorias y tiene ciertas indicaciones. Básicamente es la técnica que vamos a utilizar cuando deseamos y podemos hacer un masaje gingival sin dañar la encía, pero el paciente tiene que tener ciertas características, y una es que, por supuesto, ya tiene secuelas de enfermedad periodontal y entonces ha perdido y tiene las troneras amplias, y yo puedo realizar esta técnica. Esta técnica está indicada para pacientes que han sido sometidos a cirugía y yo necesito limpiar las áreas interproximales abiertas con nuestras troneras, y necesito hacer un masaje gingival también para eliminar todo ese biofilm que queda en el área interdental o interproximal o interdentario o espacio interdentario. Entonces, es una técnica más terapéutica. Utiliza la misma angulación que la técnica de estigma modificada, a 45 grados respecto al eje longitudinal. Y va a introducirse accediendo a los espacios interproximales. La diferencia entre la Stillman y esta es que los 45 grados, el cepillo está al contrario a los 45 grados anteriores. ¿Se recuerdan que en la Stillman modificada decíamos que las cerdas se deben de colocar a 2 milímetros aproximadamente sobre la encía? Acá la angulación es al contrario, porque vamos a introducir el cepillo dentro del espacio interproximal. Entonces, vamos a ver esta foto, porque esta foto nos ayuda a ver cómo vamos a meter prácticamente las cerdas de un cepillo dentro de los espacios interproximales, ¿verdad? Entonces no lo podemos hacer con la angulación que tenemos con una Stillman modificada, sino que la angulación es la misma, pero la dirección es al contrario. Entonces, mejor vemos la foto que más nos explica didácticamente, que es ver cómo ese cepillo se introduce. Miren cómo estamos ahí donde están las flechas, están las cerdas pasando de la cara bucal a la cara palatal de este paciente. Indicado entonces para pacientes con cirugía periodontal que tengan troneras amplias, y existen un tipo de cepillo especial que son cepillos de hileras muy pequeñas, de 2 a 3 hileras únicamente, que nos facilitan este tipo de cepillado. Y esta técnica nos evita pues que hayan daños a los tejidos, porque podemos masajearlo. Entonces ya con esta sí es una técnica muy terapéutica, y hay que guiar mucho al paciente para ver si lo está haciendo de forma correcta, ¿verdad? Y está aplicando la presión correcta. Algo muy importante para mí en esta técnica es que yo no me atrevería a hacerlo con un mediano. En la literatura dice de mediano a suave, pero para mí el cepillo para esta técnica es un cepillo suave. ¿Alguna pregunta para técnica de Charters? No, para todo bien. Bueno, entonces otra técnica terapéutica es la técnica de VAS. Es terapéutica porque son para pacientes que son susceptibles a enfermedad periodontal. El objetivo de esta técnica es el poder eliminar, por supuesto, ese biofilm o esa placa dentobacteriana que al nosotros poner la tinción constantemente estamos viendo, ¿verdad? Que esa placa está en el margen gingival o muy próximo. Entonces, este tipo de técnica, al estarla desarrollando, pues produce la queratinización del epitelio interno del surco, y así limitamos la invasión al periodonto de bacterias. Entonces, una de las razones, si se recuerdan ustedes,
si vamos a recordar la anatomía, era epitelio interno y epitelio externo, ¿verdad? En el surco gingival, esta técnica va y se introduce las cerdas al epitelio interno. ¿Qué es lo que busca? Busca eliminar esa placa que está en esa área de ahí que hace que el paciente desarrolle la enfermedad periodontal y la va a eliminar. Si únicamente hacemos un movimiento de barrido hacia abajo, podría ser una técnica de VAS vertical, y cuando hacemos el movimiento vibratorio del que habló el doctor López, es una técnica vibratoria combinada, ¿verdad? Es modificada, una VAS modificada, porque está no solo realizando, introduciéndose al surco, sino que está haciendo y realizando el movimiento de vibración. Susceptibles para pacientes con enfermedad periodontal es muy importante, se los dije desde el principio, porque por eso es terapéutica para pacientes con enfermedad periodontal. Es un poquito complicada de realizar, igual de la de Charters, y nosotros debemos evaluar si nuestro paciente realmente tiene la capacidad de poderla hacer, si realmente va a poder colocar esas cerdas dentro del surco y hacer el movimiento correcto, o pudiera lastimarse. Entonces, si nosotros consideramos que tiene un biotipo gingival fino, que realmente no tiene la capacidad psicomotriz para desarrollarla, mejor no lo incluimos en esta técnica. Pero si nosotros vemos que nuestro paciente puede hacer la técnica, entonces, y lo podemos evaluar, y podemos evaluar que la está haciendo correctamente, es una muy buena técnica porque elimina, por supuesto, el biofilm, que es el principal causante de que, de que va a empezar la enfermedad ahí, en esa parte, y por supuesto, esa queratinización en el epitelio interno del surco va a hacer que tenga mucho más defensa para la invasión bacteriana y sus productos. En cualquier momento me pueden preguntar. Usa 45, por supuesto, grados también. Entonces, esta es igual en cuanto a grados a la técnica de Stillman modificada, ¿verdad? Y movimientos vibratorios anteroposteriores, como les expliqué. Entonces, observen que acá, en la foto de Stillman modificada, las cerdas se recostaban acá. En esta técnica se están introduciendo ligeramente en el surco. Está contraindicada porque cada una de las técnicas, así como unas están prescritas para unos y para otros no, en pacientes con hábitos bruscos de higiene, ¿verdad? Y en periodonto de biotipo delgado. Sí, doctor José Manuel. Esta y otras técnicas vamos a implementarlas en nosotros mismos en la práctica que vamos a tener virtual, para que cada uno pueda apreciar y percibir en sus propios tejidos el efecto que puede tener esta técnica y su recomendación. Por supuesto que no vamos a dañarnos, pero sí vamos a sentir, al igual que se sondearon ustedes, que pudieron haberse lastimado, obviamente, pero siempre vamos a tener la precaución de la sensibilidad, y por eso queremos que lo apliquemos entre todos y podamos ver el beneficio de cómo limpiamos la placa marginal, y para poderlo recomendar a nuestros pacientes. Una de las cosas que dice la doctora es no angular el cepillo de forma vertical, porque vamos a lastimar unas piezas más que otras. Todas deben coincidir en el plano horizontal del eje de los dientes. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Y ahora a ver, ¿quién quiere participar pensando qué le haría pensar al odontólogo que el paciente desarrolla un hábito brusco de higiene? ¿Qué piensan ustedes? Saber presente en la evaluación. Dental. ¿En dónde? ¿Cómo? Es que me hablaron dos, perdón. Cuando hay retracción gingival. Retracción o recesión gingival. ¿Qué otra cosa? A ver. Cuando tiene mucha sensibilidad en algunas piezas.
Cuando el paciente nos pudiera referir sensibilidad, y ya vemos también abrasión en la pieza, lo que dijo el compañero, recesión gingival y abrasión. Pero hay otra cosa donde nosotros pudiéramos darnos cuenta, y es que cuando hagamos, por ejemplo, la cámara de observación, ese cepillo tenga muy poco tiempo y esté muy abierto. O sea, cuando nosotros vemos que el paciente en una semana ya tiene el cepillo con todas las cerdas abiertas, es otra cosa que nos puede servir para saber que nuestro paciente tiene un hábito brusco de higiene, ¿verdad? O él mismo no lo dice, ¿verdad? Es que yo compro el cepillo y a la semana ya no me sirve, o a los 15 días ya no sirve, ya está todo abierto, ¿verdad? Son cosas que el cepillo también nos habla un poquito sobre estos hábitos bruscos de higiene y lo que podamos nosotros también observar durante la cámara de observación. Entonces, el cepillo también habla, ¿verdad? Una de las desventajas generalmente que tenemos cuando hacemos cámara de observación es que el paciente nos lleva su cepillo nuevo. O sea, pasa comprando un cepillo, no lo hacemos con un cepillo, no lleva su cepillo realmente que tiene en casa. Entonces ahí a veces no podemos ver esto que les estoy diciendo. Pero esa es otra forma de poder ver porque tienen estos hábitos bruscos. Yo les contaba en la clase pasada que anteriormente había una empresa que tenía un cepillo que tenía unos shocks que ayudaba a que cuando tuviéramos pacientes que tendrían hábitos bruscos, pues reducía un poquito, ¿verdad? Hacía ese como bush para que el paciente no hiciera tanta presión al cepillarse. No sé si existe todavía, ya no lo he visto y no he visto que haya en la competencia algún otro que tenga esa característica, pero siempre hay que ver, ¿verdad? Porque hay algún tipo de cepillo que tenga esta ventaja. Bueno, entonces, ya vimos horizontales, verticales, vimos vibratorias y vimos, por supuesto, la vertical y vibratorias. Vimos las terapéuticas, que es muy importante, las dos básicas terapéuticas periodontales, que es charters y VAS, ¿verdad? Que son las que nos van a servir. Charters con un paciente que tenga cirugía y VAS un paciente que tenga mucha placa a nivel marginal que querramos eliminar y ver si logramos con este paciente hacer que pueda meter las cerdas dentro del surco gingival. Pues acá les presento una herramienta, pues es una herramienta de higiene bucal que está al público, que la podemos utilizar todo, que nos pueda servir para la instrucción de paciente y que podamos utilizar ¿Ya la abrieron ustedes? ¿La lograron abrir? Doctora, disculpe, ¿será que lo podría volver a poner? O si no, le pido link a mis compañeros. No, ahorita creo que van a subir el link. Vamos a ver si los Sí, compañeros... doctora, está en alemán. Está en alemán. Bueno, sí lo tienen, ¿verdad? Sí, doctora, ya. ¿Ya? Vale. Miren, esto lo podemos tener nosotros en nuestro celular, en la computadora en la clínica y podemos, eso nos genera también códigos QR para pacientes si queremos darle alguna instrucción en especial. ¿Qué podemos ver acá? Pues podemos ver, por ejemplo, cepillado para niños. ¿Qué puedo enseñarle yo al niño? Si le voy a enseñar cepillo mecánico tradicional, cepillo eléctrico, si vamos a utilizar cepillos con unipenacho, si voy a instruir a mi paciente en hilo dental, si lo puedo llevar con Superflux, que es un hilo dental modificado para áreas de prótesis, si voy a utilizar un cepillo interdental, si voy a utilizar algún tipo de palillo terapéutico también, o si voy a utilizar también algún recurso para lengua. Voy a poder hacerlo en niños. Sí, hombre. ¿Qué personas mandar? Bad choice, bad choice. En niños lo puedo hacer en áreas, en pacientes que tienen
sus áreas intactas a nivel interproximal, que se recuerdan que habíamos hablado de la técnica, ¿verdad?, de higiene para pacientes con tejidos intactos, con pacientes con ortodoncia, pacientes que tuvieran recordando las recesiones gingivales y la clasificación, ¿verdad? Pacientes que tuvieran una única área, por ejemplo, de recesión, o pacientes que ya tengan pérdida a nivel periodontal, ¿verdad? Mucho más completa. Lo mismo acá, que podamos tener pacientes con apiñamientos, pacientes con espacios interproximales, pacientes también con piezas inclinadas, pacientes con lesiones de Furca, puede ser 1 o 2 o 3, donde ya tengamos un paso completamente de un lado hacia otro, pacientes con puentes o con prótesis fijas completas, ¿verdad? Y ya podemos inclusive ya con implantes restaurados o con implantes en proceso, ¿verdad? Y algunos tipos de limpieza de higiene. Entonces podemos acceder, si queremos enseñarle a nuestro paciente y poder ver toda la gama que tenemos de qué podemos utilizar para que puedan limpiarse. Entonces es muy versátil, es muy bonita. En la computadora se puede bajar y hay una que está en español, mucho más clara. Y ahí está en inglés también para quien lo pueda tener en inglés. Y podemos ir bajando la aplicación, ¿verdad? Y tener ahí videos, interacciones, instrucciones, y se las podemos dar a nuestros pacientes. Esta está muy bonita y yo se las comparto para que la tengan en sus teléfonos, y cuando alguien les pregunta, mira, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, qué me recomendás para acá? Pues esto es una guía que nos va llevando qué recursos podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda de la aplicación? Y esta les encanta a ustedes seguramente porque ustedes son totalmente tecnológicos. ¿Estamos? Doctora, buenas tardes. Hola, buena tarde. Jóvenes, también por lo mismo que son tan tecnológicos ustedes, existen cepillos eléctricos que ahora son utilizados también con versiones Android o para iPhone, donde ya traen en las memorias incluidas las técnicas. Entonces, esto es algo simpático también para muchos pacientes que son de más élite y quieren usar la tecnología sin estarse lastimando, ¿verdad? Entonces, en el apuro diario también pueden vincular su teléfono al cepillo y utilizar de esa forma principalmente pacientes que tienen ortodoncia y que no se vayan a lastimar, y de esa cuenta tener una buena higiene. Obvio que son inversiones porque son de casas comerciales muy serias, que el precio oscila tal vez en unos 1,000 quetzales, pero que para algunos pacientes sería de mucho beneficio, o de ustedes mismos como pacientes que podrían requerirlo, y ya con la experiencia poder recomendarlo. Perdón la interrupción, doctora. Muy bonita su clase. Excelente, gracias, doctor. Sí, cuando miremos cepillos vamos a ver un poquito, ¿verdad?, cómo han ido evolucionando los cepillos eléctricos hasta el tipo de movimientos que van realizando, como habla el doctor, ¿verdad? Y ahora la mayoría pues ya trae movimientos reciprocantes, traen otro montón de características, como él habla sobre cómo poder estar conectado con un Bluetooth y da tiempo, números de veces que repita el movimiento. Lo que hablaba la doctora Marielita, ¿verdad? La frecuencia, y ya ese aparatito le va diciendo cuánto tiempo, cómo tiene que ir cambiando, y él mismo le va dando el orden para que uno vaya viendo cómo es que debe realizarlo. Son muy didácticos, y realmente hay muchos pacientes que pueda tener al alcance, pues va a ser un buen recurso, siempre y cuando lo utilice también de la forma apropiada.
Entonces, gracias, doctor Kurt, y vamos a continuar. Pues se dan cuenta, ya tenemos otro tipo de herramientas, tenemos herramientas para poder educar a nuestros pacientitos y también diferente tipo de recursos. Bueno, pasemos a otra de las técnicas, la técnica de STAR, que es una técnica donde participa el cuidador del niño, bien sea papá, mamá, el encargado o la persona que va a encargarse de que ese niño tenga su higiene bucal, ¿verdad? En el niño está, aquí estamos como que estamos viendo en un espejo, el niño está recostado hacia la persona que le va a limpiar sus dientes y lo va a hacer a 45 grados respecto al eje vertical del diente y lo hace con un movimiento de ir y venir, ¿verdad? Es vertical y luego un movimiento horizontal. Entonces, esta técnica es para ir metiendo en hábito al pacientito en cuanto a la limpieza. Muchos se dejan, otros no se dejan en este tipo de técnica, pero la edad, ¿verdad? Entre 4 y 7 van utilizando este tipo de técnica, puede ser más pequeñitos, de 3 a 5, ¿verdad? Y para luego ya que ellos vayan realizando su propia técnica a algo más FONS podría ser, ¿verdad? O podríamos empezar con FONS y Starkey y luego de lo rojo a lo blanco. Realmente hay que ir viendo la aceptación y el hábito que va teniendo el niño. Lo más importante sería que a ese niño le agrade la higiene bucal, ¿verdad? Y que participe él también y que poco a poco vaya él siempre utilizando el cepillo, ¿verdad? No que tenga que ser el cuidador que vaya corriendo con el niño por todos lados para cepillarlo, ¿verdad? Sino que él se sienta bien, ¿verdad? Y lo haga ya como un hábito. Esta técnica también es de tipo horizontal. Y la técnica de FONS, que es una técnica para niños, es la más utilizada para niños, en donde ellos van a hacer movimientos de tipo circular, ¿verdad? La doctora Marielita Buenos días, chicos. Se me hace que se le fue la luz a Carlita. Vamos a ver qué pasó. Tengámosle un poquito de paciencia. Yo creí que yo había tenido el inconveniente. Yo también pensaba que era yo, entonces me puse a chequear y vi que a Carlita la sacó el internet. Subí los contactos jóvenes de las direcciones que mencionó la doctora. Cuéntenos, ¿cómo se sienten? Enciendan un ratito sus cámaras, porfa. Son los que puedan hacerlo. Yo les agradecería mucho. Aprovechemos este tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles, hombre. Es que, de veras, que hace mucha falta verlos. Estírense un ratito. Fíjense que vamos a tener esta práctica, va a ser chilera, va a ser bonita. Nos vamos a aplicar colorante todos. Yo tengo el inconveniente, por ejemplo, de que tengo un canino un poco torcido. Casi hace contacto con mi cordal. No, pero sí, es un canino que está en mala posición y este es el punto más vulnerable que yo tengo. ¿Cómo me di cuenta? Pues con el colorante. Eso me ayudó mucho. Y entonces ustedes van a tener esa oportunidad. ¿Quiénes de ustedes ya se ha aplicado colorante en su boca? ¿Sí? Qué bueno. Qué excelente. Eso es importante que lo hagamos. Hay una marca muy buena que lamentablemente ya no la han traído. Es de la Bottler. Es un colorante que traía Infosa.
ese era muy bueno porque no era a base de eritrocina, era un colorante número 23 y lamentablemente ya no lo traen. Ahorita tenemos que caer en esa bendita eritrocina, pero con el video que presentó la doctora la vez pasada, en donde se aplica con agua para que no sea tan concentrado, pues cumple bien la función. Nos va a ayudar a que nosotros tengamos la oportunidad de seleccionar qué técnica es la que mejor nos va a funcionar a cada uno. No hay problema si combinamos, si comparamos, todo es válido. Solo tenemos el cuidado de no lastimarnos. ¿Cuántos de aquí creen que tienen recesiones gingivales? ¿O se han visto recesiones? ¿Se acuerdan cuando se hicieron la evaluación y tenían recesiones? ¿O alguien se ha sentido alguna gradita en los cuellos con la uña? Casi siempre muchos dicen, siento una grada en el cuello de mi diente. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿O sensibilidad en sus dientes? Tampoco. Bueno. Ya regresé. Ah, qué bueno. Bienvenida, doctora. Lo que pasa es que yo ya llegué al final de la clase. Ustedes porque no iban conmigo. Perdón que le interrumpí, que estaba hablando. Está bien, bienvenida. Si quiere concluir, aprovechando ahí y ver las caritas, qué gusto de saludar a los jóvenes. Es una bendición verlos. Me agrada mucho saludarlos, así viéndolos. Pues concluya, doctora. Vamos a ver, pues, ¿dónde nos quedamos? Y saber a cuántos más se le fue la luz, ¿verdad? Esos bajoncitos son suficientes para que nos saquen del aire. Bueno, entonces aquí sí miran la imagen en donde íbamos, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces estábamos hablando de esta técnica que es ideal para niños. Se hace con las piezas en oclusión, tanto superiores como inferiores están en oclusión y un cepillo en forma perpendicular. Y hace movimientos circulares y que van a favor de las agujas del reloj y en contra de las agujas del reloj. Cubre las áreas superiores e inferiores y van haciendo pues que el niño vaya desarrollando esa técnica de higiene, ¿verdad? ¿Por qué confiamos en que pueda realizarlo un niño y por qué no pensamos que esto va a lastimar o que puede lastimar? Generalmente, pues el infante tiene el biotipo gingival grueso, ¿verdad? Si ustedes miran, la mayoría lo tiene grueso. Es raro ver a algunos chiquitos, aunque sí existe también. Pero, digamos, él va a ir haciendo un movimiento circular y va a ir haciendo el hábito y va a ir removiendo tanto restos de alimentos como ese biofilm o esa placa dentobacteriana. Entonces, si se dan cuenta, también tenemos angulación aquí, va a 90 grados y van en movimientos tanto de tipo rotatorios, ¿verdad? Y pueden hacerlo también en oclusales después. Que no abra que no cierre la boca. A veces ellos cierran la boca demasiado y cuesta, pero es de ir adaptando al niño que sienta que agradable el cepillo dentro de su boca, ¿verdad? Y bueno, la limpieza de lengua con ellos es un poco complicada, no se dejan, pero al final poco a poco van haciendo ese hábito. Mucho de lo que habló la doctora Marielita es en cuanto a ya tengo la técnica, ¿verdad? Pero esa técnica, tengo el concepto, ya concienticé al paciente, ya lo instruí, pero tiene que tener ciertas características y eso es que tenga que tener un orden, un tiempo, por supuesto, ¿verdad? De cepillado. Esto es lo que se recomienda la literatura. Nosotros en la facultad le hemos agregado de 3 a 5, porque también de 3 a 5 minutos, porque cuando un paciente está aprendiendo y está tomando un hábito, realiza las cosas de forma mucho más despacio, ¿verdad? Y es mejor que vaya tomándose más tiempo
para irlo haciendo muy despacito. Y luego lo que habló el doctor López, luego se va volviendo hábito, entonces lo podemos hacer de forma automática, ¿verdad? Ya tenemos, ya cuando estamos, hemos aprendido, ya lo vamos haciendo de forma automática, no descuidamos ningún área de superficie y tenemos un tiempo adecuado de técnica y de frecuencia en número de veces y de lugares de cepillado. ¿Alguna pregunta hasta por acá? No, doctora, todo bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del área interproximal, algunos fundamentos y algunos procedimientos para poder limpiar el área interproximal. Porque el cepillo, por supuesto, un cepillo suave con una buena técnica se introduce ligeramente en el área interproximal, pero por supuesto no elimina completamente la placa que está en el área interdental. Entonces tenemos que hacer una limpieza. ¿Y por qué? Porque esta es la placa más dañina para desarrollar la enfermedad periodontal y si se dan cuenta esa placa se empieza a madurar y podemos tener de 8 a 14 días ya una placa totalmente madura, ¿verdad? Y ya con todos sus productos para poder empezar a enfermar a nuestro periodonto. Entonces, ¿hacia dónde va? Vamos a limpiar el col y la parte del surco gingival y por eso es necesario que puedan utilizar algún tipo de recurso independientemente de la parte mecánica con el cepillo dental. Entonces, esta limpieza interdentaria, fíjense que en el año 99 se utilizaron algunos términos para hablar de lo que es el espacio proximal y lo que es el espacio interdental, interproximal e interdentario. Nosotros en odontología lo utilizamos igual. O sea, siempre que hablamos de proximal, estamos incluyendo el espacio interdental, interproximal e interdentario, ¿verdad? Y cuando hablamos de interdental, también estamos incluyendo el proximal. Pero ahí decían que hay una diferencia entre el proximal, que es próximo, donde las piezas se unen, ¿verdad? Es decir, el punto de contacto. Y el espacio interdental, interproximal e interdentario es el que está por debajo, que es el lugar en donde ocupa la papila, que es el lugar que a nosotros, por supuesto, nos interesa. Usamos el espacio proximal para accesar con un hilo dental y llegamos hacia el área interdental, interproximal e interdental. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Con qué aditamentos? ¿Qué recursos tenemos? Vamos a evaluar la condición de ese espacio. Cuando tenemos un espacio interproximal intacto, vimos que usamos técnica de Stillman modificada y usamos hilo dental. Es el recurso más universal para limpiar este espacio. Si tenemos troneras ligeramente abiertas, podemos usar cepillos. Y si tenemos ya espacios, y miren, lesiones, migraciones patológicas o algún tipo ya de pérdida sustancial de tejido gingival, pues ya podemos utilizar algún tipo de cepillos unipenacho. Factores que vamos a considerar para elegir limpiar esta área: el contorno y la consistencia del perfil, el tamaño del espacio, como vimos en la diapositiva anterior, la posición y el alineamiento de piezas, y algo bien importante y que siempre hay que recalcar, esa habilidad psicomotriz de nuestro paciente. Y por supuesto la motivación. Hay pacientes que prefieren pagar citas dentales cada mes para que les limpien y que les dejen sus piezas bien, agarrar un hábito, ¿verdad? Porque no están motivados. Y hay quienes se motivan muchísimo y pueden espaciar su próxima visita, ¿verdad? Porque desarrollan con habilidades de higiene y por supuesto están motivados, ¿verdad? Y compran y se hacen también de su stock de higiene, ¿verdad? La morfología de las caras interdentales también es importante. Cuando ustedes miren radiología van a poder ver un poquito de esto. Bueno, entonces lo más convencional, el hilo dental, método universal. Cepillos interdentales y palillos. Palillos que pues, últimamente vienen medicados. También son de silicona, pueden haber de madera. Y están los cepillos interdentales que también traen algún tipo de sustancia antimicrobiana. El hilo dental, que generalmente lo que trae es flúor y trae algún tipo de saborizante, que lo vamos a ver más adelante un poquito más el hilo dental. Entonces aquí el hilo dental
es un recurso que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, desde 1815 ya se hablaba de él. Por supuesto no tenía las características de fabricación que tiene ahora, ni se habían estudiado algún tipo de materiales como los que tenemos ahora en el mercado. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Esto es muy importante. No es únicamente pasar el hilo dental por el área del punto de contacto, ni únicamente remover restos de alimentos. Nosotros tenemos que ir a esa placa o a ese biofilm que quedó organizado y que está organizado a nivel del margen. ¿Por qué lo usamos? Porque limpia el 80% de ese biofilm y porque podemos introducirnos de 2 a 3.5 milímetros debajo del extremo superior de la papila. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un acceso un poquito, dependiendo del tamaño de la papila y del espacio, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? El hilo dental, como les dije, no es solo un movimiento de vaivén, sino que no es un movimiento de paso, sino que es un movimiento de vaivén que tiene que hacer el paciente para poder removerlo. ¿Cómo vamos a utilizar? Se corta aproximadamente de 30 a 40 centímetros y se utilizan los dedos para poder aproximar el hilo y hacer como un arco y luego utilizar los dedos apropiados, ya sea para superior o ya sea para inferior. Entonces, vamos a ver. La seda dental es un complemento perfecto para el cepillado, ya que elimina los restos de comida que puedan haber quedado retenidos entre los dientes y que el cepillado no es capaz de limpiar. Debemos usarla al menos una vez al día. Cortaremos un trozo de seda de unos 40 centímetros y con cada extremo daremos varias vueltas sobre el dedo medio de cada mano. A continuación, recogeremos la seda en una de las manos dando más vueltas sobre el dedo medio. De este modo, podremos ir soltando de un lado y recogiendo del otro para poder pasar la seda limpia cada vez. Para manejar la seda, utilizaremos siempre los dedos índices y pulgares de ambas manos. Para la parte superior, colocaremos las manos sujetando la seda desde el índice de una mano hasta el pulgar de la otra. Colocaremos el índice apuntando hacia el interior de la boca. Introduciremos la seda suavemente, ejerciendo en todo momento una presión lateral contra el diente, nunca contra la encía. Pasaremos la seda por cada uno de los espacios interdentales, limpiando los laterales de ambos dientes. Para la parte inferior, colocaremos las manos sujetando la seda entre ambos índices. Realizaremos los movimientos de la misma manera que en la parte superior. Los cepillos interdentales son de gran utilidad para completar la higiene cuando existen espacios grandes en los que la seda no es suficiente para eliminar correctamente los restos de comida. Esto suele ocurrir cuando los dientes están separados unos de otros. Introduciremos el cepillo cuidadosamente en el espacio y realizaremos movimientos horizontales entrando y saliendo del mismo. Es importante escoger el cepillo del tamaño adecuado, que debe entrar con suavidad por los espacios, contactando únicamente con el diente las cerdas del cepillo. En las personas con enfermedad periodontal, en las que van apareciendo espacios entre los dientes por la pérdida de hueso y la retracción de las encías, es fundamental el uso del cepillo interdental para mantener limpios dichos espacios. Introduciremos el cepillo en el espacio entre la encía y los dientes y realizaremos movimientos horizontales. Para una correcta higiene bucal, debemos siempre terminar limpiando la superficie de la lengua. Los raspadores son una buena alternativa para ello. Al igual que en la técnica con cepillo manual, sacaremos la lengua y colocaremos el raspador en la parte posterior. A continuación, realizaremos barridos hacia la parte anterior, siempre de atrás hacia adelante.
Bueno, entonces pudimos ver, y importante para el hilo, ¿verdad? Es los dedos, en cuál dedo va la seda enrollada y cuáles son, cómo utilizamos el índice y el pulgar, dependiendo si es para superior y para inferior. Y algo bien importante es que ese hilo va hacia la superficie del diente y no hacia la encía, porque cuando nuestro paciente lo hace y no dirige bien la fuerza o se excede en fuerza, casi que dejan en dos las papilas, ¿verdad? Y esa no es la idea. Luego de que nuestro paciente tenga que hacer su higiene con un cepillo mecánico, su interproximal, dependiendo su condición de espacio, utilizar algún recurso como el hilo dental, los cepillos o algún cepillo unipenacho. También hay pacientes que llegan a prótesis fija, ¿verdad? Entonces es importante también que el paciente reciba la instrucción de prótesis fija. En la aplicación está también como mostrarle al paciente cómo limpiarse la prótesis. Entonces recuérdense, la educación en higiene va adaptándose de acuerdo a las condiciones del paciente, como va en su tratamiento, ¿verdad? Cuando ya pasó por restaurativa, cuando ya va en la fase de restauración protésica, donde ya ha tenido algún tipo de cirugías, algún tipo de extracciones, espacios interdentales, cómo va cambiando esa condición, nosotros debemos de ir acomodando y por supuesto agregando algún tipo de aditamento si es necesario o instruyéndole con el que ya tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este pequeño video donde muestra, donde hay una prótesis fija y donde pues vamos a utilizar un recurso como el Superflox, ¿verdad? Que trae una punta dura y esa punta dura que es como un hilo de pescar, el paciente puede pasarlo de un lado para otro y limpiar el área del póntico. Eso es bien importante que este pacientito reciba la instrucción porque muchas veces solo colocan las prótesis fijas y dejan a los pacientes sin técnica para después. ¿Qué otros recursos tenemos? Por supuesto, vamos a tener raspadores linguales que los vimos en los dos videos el uso. Hay cepillos dentales que traen raspador lingual. Están los enhebradores, que es lo que se utilizaba antes de que existiera el Superflox, ¿verdad? Que es el enhebrador con un hilo dental para poder limpiar tanto aparatología fija como ortodoncia. Todavía se utilizan, hay quienes prefieren utilizar un enhebrador a utilizar Superflox, que ya vienen incluidas las dos cosas, y está el uso de este otro recurso, todavía se venden, y luego tiene que pasar el hilo dental en esta asa que está acá, que este es el enhebrador, y el enhebrador hace la función de pasar de un lado a otro con la finalidad de que el hilo dental pase de un lado para otro. En ortodoncia también se siguen utilizando. Los irrigadores, ayer después de la plática llegamos a la conclusión de que el irrigador principalmente sirve en algunos casos, ya sea de ortodoncia, de prótesis o en algunos casos periodontales para remoción de restos de alimentos, más es muy complicado que elimine completamente placa, pero también es un recurso que existe inclusive para poder llevar algún tipo de medicamentos, hacer algunas irrigaciones con algún tipo de medicamento. Estos también los vamos a encontrar desde aparatos más complejos hasta los últimos, que cada vez vienen más modernos, más personales, ¿verdad? Ya no tienen cables, estos usan cables, son eléctricos, y estos ya van siendo de otro tipo de tecnología. Y los cepillos para prótesis, que siempre se los pongo, a pesar de que en este caso con prótesis total, el paciente ya no tiene periodonto, ya nos tendríamos que salir de periodoncia porque ya no hay periodonto, pero no, ¿verdad? La higiene continúa y entonces el paciente debe limpiar sus tejidos blandos y debe de limpiar, por supuesto, sus prótesis, y existen cepillos especiales para esto, ¿verdad? Entonces, yo me quedo acá con la conclusión, ¿verdad? Que la técnica de cepillado ideal para el paciente no está documentada únicamente en un texto. La técnica ideal para el paciente es aquella que el paciente logra eliminar el biofilm gingival de todas sus piezas sin lastimarse, con una presión adecuada. Podríamos agregarle
sin descuidar ninguna área, ¿verdad? Con un orden apropiado, ¿verdad? Sin lo de la presión, con un orden apropiado y que pueda mantenerla durante mucho tiempo como un hábito, que incluya no solo cepillo mecánico, sino que incluya algún otro tipo para la limpieza interdental y algún recurso, ya sea el mismo cepillo para la higiene de su lengua también. Y por supuesto, algún otro tipo de recursos como antimicrobianos. Entonces, la mejor técnica es una que es específica para cada paciente, la que entre el odontólogo y el paciente logran fabricar para el beneficio de su salud bucal. Entonces, les agradezco mucho. El día de hoy terminamos la clase. Perdón por el incidente. Creo que corrí un poquito más ahora en la segunda parte. Pero esto de la luz nos deja fuera en un segundo. Por favor, en este momento pueden decirme todas sus preguntas. Si quieren participar, si quieren compartir alguna experiencia. Quisiera preguntarles, chicos, ¿qué opinan del cepillado de la lengua? ¿Será beneficioso o no? Sí. ¿Por qué piensa usted, doctor? Por ejemplo, para no tener lengua saburral, por ejemplo. Muy bien. Se ha demostrado que entre papilas es un nido de bacterias impresionante. Entonces, aunque algunos no lo recomiendan, sí es a todas luces, es un beneficio para eliminar la mayor carga bacteriana. La otra pregunta que quisiera hacerles, ¿vieron que en el video el señor de España sugería ingresar el hilo, pero solo entraba de oclusal hacia apical y salía? ¿Alguien sabe de otra forma? Gracias por las respuestas también así escritas. Estoy de acuerdo con las respuestas escritas. Muy bien, Catherine y Axa. El cepillo, el hilo dental, el uso del hilo dental, ¿alguien conoce alguna otra forma de aplicarlo, de usarlo? En vaivén. Muy bien. ¿Cómo explique un poquito más? Si quieres, salgamos de la pantalla, doctora. Muy bien. Así miramos a estos chicos. Me encanta cuando abren sus cámaras. Platiquen. Pues sería como de ingresarlo y en dirección horizontal y entrar y salir en vaivén. Excelente, Giovanni. Sí, es muy importante ese movimiento de frote, como estar lustrando las superficies interproximales de los dientes. Eso complementa bastante bien, no solo ingresar y salir, que es bueno, pero también necesitamos ese otro movimiento. Gracias, Giovanni. Otra pregunta. Yo tengo... Sí. En cuanto a lo Sí, del Karen. cepillado de la lengua, ¿es recomendable agregarle pasta también o no? Es que lo que pasa es de que en algún momento mi odontóloga me dijo así como que realmente no era necesario porque no era como, no era necesario poner como pasta a la lengua, ¿verdad? Pero no sé, ¿qué opina usted? Sí, la verdad es que la pasta tiene un efecto detergente, pero es más útil especialmente en superficies duras y lisas. Para mucosas como la lengua, que tiene varios tipos de papilas, unas en forma filamentosa, otros en forma como de hongos, pero la más abundante es la que tiene forma filiforme, ¿verdad? Entonces, ahí adentro es muy difícil que la pasta pueda ser fluida
ingrese a esos intersticios. Para eso es más favorable el uso de líquidos antimicrobianos, antisépticos. Pero, de hecho, la recomendación también es que se utilice una superficie lisa. Incluso algunos dicen, si no quiere gastar en una limpieza de un aditamento para lengua, puede usar una cuchara que solo sea para eso, ¿no? Después de usar la cuchara para limpiar la lengua, se integra otra vez a las cucharas de la sopa, sino una específicamente para eso, incluso una cuchara que no tenga filo, ¿verdad? Que sea roma, porque los aditamentos para limpiar lengua justamente tienen un efecto así como de raspado, pero porque haciendo presión a esos filamentos se desaloja la mayor cantidad de carga bacteriana. De hecho, quienes han tenido la oportunidad de ver eso, se desprende una liga de la lengua. Entonces, esa liga va supercargadísima de bacterias, ¿verdad? El cepillado podría incluso lastimar, pero ¿qué tanto estamos quitando o solo estamos peinando? Podría ser tal vez menos efectivo. Eso sería un estudio interesante. ¿Qué quita más? ¿Un raspado así con una superficie lisa o cerdas del cepillo? Eso sería interesante averiguar cómo queda esa carga bacteriana en esa lengua antes y después. No sé si iba a decir algo, doctora Fortuny. Fíjese que aquí estoy viendo que una chica preguntó sobre un raspador de lengua de cobre. Y yo la verdad es que ni los he visto. Entonces, pero ella mandó la imagen. Estaba queriendo bajar la imagen para ver y conocerlo. Allá, ya aquí lo tengo. Me imagino que ahora ya lo conozco. Ya lo vi todo. En el chat está por si quieren bajar la imagen del raspador. A mí me quedó curiosidad. Voy a leer. Me imagino que están utilizando algún tipo de propiedades del cobre en sí, ¿verdad? Que recuérdense que siempre ha tenido algún tipo de función antibacteriana, ¿verdad? El cobre. Me imagino que por eso es que lo recomiendan. Y al final es como los aditamentos que tenemos, solo que el material es de cobre, ¿verdad? Está bonito, está bonito. Yo quería agregar algo, perdón, después de Tonito. Bueno, denle pues. Tonito. No lo escuchamos, Tonito. Si quiere, hable, doctora Marielita. Ok. Pues, perdón, es que ahorita acabo aquí de depositar, ya estoy sentada. Pues, si algo yo quería agregar con respecto a la pregunta que hizo a la estudiante, que es muy, muy interesante con respecto a si se echa pasta o no, y que ya el doctor López lo explicó muy ampliamente. También otra cosa para meditar al respecto es que la mayoría de los compuestos de las pastas dentales están más enfocados, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque están más enfocados a la asepsia de la placa dentobacteriana y de la estructura dentaria en sí. Si algo es complejo en la boca, es la diversidad de epitelio que tenemos, de tejidos en sí que tenemos. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con la comercialización de los productos. Más que todo, todos esos productos que son whitening, ¿verdad? Pero whitening, pastas whitening, que ahora hasta sorprende cuando sacan una Sensodyne que es whitening, ¿verdad? Y que es específicamente para dientes. Pero nosotros hemos podido ver las atrocidades o las aberraciones que puede causar este tipo de pastas, también a nivel de la estructura de la encía, de la mucosa, y vamos a eso, a la lengua. Realmente, pues yo creo que tiene mucha razón la doctora en no aplicar pasta, porque incluso los raspadores de lengua no están aplicados para pasta, simplemente es la
digamos, el masaje y la fricción mecánica que va eliminando las bacterias. Debemos tomar en cuenta que tampoco pretendemos que nuestra boca esté cero bacterias. Recordémonos que necesitamos de las bacterias, de esas bacterias comensales que mantienen nuestro equilibrio en nuestro sistema inmunológico. Jamás vamos a eliminarlas todas, pero sí queremos mantener esas bacterias que nos ayudan a tener ese equilibrio, ¿verdad? Entonces ya más o menos cuando hablemos de los productos, vamos a poder ampliar los engaños que nos venden algunas casas. Bueno, la verdad es que la mayoría de las casas incurren en esos engaños que el paciente va a llegar a preguntarnos a nosotros porque está bien informado y con videos y con todo. Y nosotros va a necesitar mucho de nuestro juicio, ¿verdad? Solamente. Karen, ¿quería opinar? Sí, lo que pasa es de que les quería comentar por qué fue la duda que, por lo que le pregunté a la doctora sobre la pasta, porque en algún momento una mi amiga me comentó de que ella siempre que utilizaba como la pasta así normal para sus dientes no había ningún problema, pero cuando la usaba en la lengua como que después como que se le descamaba o algo así como extraño, le pasaba algo muy extraño en su lengua, pero que entonces ella al final decidió como que ya no usar esa pasta, la cambió, pero como que siempre le pasaba con las pastas de que se cepillaba y como que tenía una reacción extraña en su lengua. Entonces que ella solo como que con agua y por eso fue que platiqué de eso con mi odontóloga y por eso quería preguntar. Gracias por la respuesta. Gracias, Karen. Excelente. Muy bien, gracias. iPhone, ¿quién levantó la mano? Doctor Dahinten. Hola, soy yo. Sí, perdón. Con respecto a esto que acaba de hablar Karen, el Gardol es un compuesto químico que supuestamente la ADA, la FDA ya habían sancionado y debían salir de los compuestos de pastas, pero lo siguen utilizando como un emoliente y eso es mucho lo que da esta dermatitis también, esa exfoliación. Pero eso es un paréntesis de lo que quería aportar también. En la clase anterior hablaron, bueno, no querían que se hablara de marca específica, pero sí, el Waterpik tiene, aparte como irrigadores, poca fuerza como para quitar la placa dentobacteriana propiamente. Pero el aditamento que enseñó después, el más personalizado, que es sin cable, hay algunos de esos que tienen en la punta una especie como de aplicador de adhesivo. Y eso lo que tienen es una vibración que le permite al paciente llevarlo en todo su margen gingival y esa vibración va haciendo que deslice o quite ese biofilm. O sea que sí tiene la virtud, no como irrigador, sino como este otro equipo de limpieza. Y lo que decía usted también, dependiendo del químico que se utilice con el irrigador, también puede tener el efecto benéfico, ¿verdad? De hacer una inhibición de la formación del biofilm. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por el aporte. Y sí, recuérdense que nosotros sí tenemos experiencia en la disciplina de varios pacientitos que tienen alguna reacción a pastas dentales, ¿verdad? Y pues puede ser que esta paciente la tenga más en lengua, pero hay quienes es en encía marginal, en encía adherida, en carríos. Sí hemos visto algunos pacientes que tienen algún tipo de reacción con algún químico que tenga alguna pasta en específico, ¿verdad? Pero esa es una reacción como todos nosotros a lo que podamos utilizar, ¿verdad? Quienes son alérgicos a algún medicamento, algún analgésico, algún alimento. De igual manera, algunos pacientes desarrollan algún tipo de reacciones ante los químicos y los productos que tienen, algunos de los productos que nosotros mismos podemos prescribir, ¿verdad? Que están en el mercado de uso libre o ya sea que nosotros los prescribamos de farmacia, ¿verdad? Alguien también habló de aditamentos para los retenedores inferiores de ortodoncia, pues podría utilizar cualquiera de los de prótesis fija, a excepción de utilizar los cepillos interproximales
de bucal lingual, porque si tiene papila podría empezar a crear triángulos negros, sino que utilizando en otra dirección los cepillos interproximales, los enhebradores, ¿verdad? Y el Superflox, que también le podría funcionar para la limpieza de los retenedores de ortodoncia linguales. Y aquí el doctor Daginten es experto en eso y me puede decir si puede apoyar con algo más. Gracias, sí, en efecto, ahora por las mismas importaciones que está tan difícil por la pandemia, existe otro hilo de mejor calidad, que es el GOM versus al Oral-B, el Superfloss. Es GOM Orthodontic. Este no se deshace entre los dientes como sucede con el Superfloss y es ligeramente más grueso. Entonces, el precio también es un poquito más elevado, pero esa es una muy buena opción para la limpieza de esas áreas, precisamente como lo dice la doctora. Y soy enemigo también de esos aditamentos. Yo prefiero usar aparatos removibles de retención, siempre haciendo conciencia en los pacientes, ¿verdad? Porque dejarlo fijo a la larga va a ser un depósito de sarro definitivo. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, pues estamos en tiempo. No sé si tienen ustedes alguna otra actividad programada. Bien, tienen, ¿no? No, ya están, sí. Solo quisiera hacerles otra pregunta. Perdonen, chicos, tantas preguntas. ¿Ustedes consideran que las bacterias se adhieren solo a dientes y a lengua? No. No. Muy bien. Es interesante cuando ustedes se apliquen colorante que hay pacientes que tienen alta carga bacteriana adherida también a mucosa, especialmente masticatoria. Entonces, la gran ventaja de la mucosa masticatoria es que cambia sus células, ¿verdad? A diferencia del diente. El diente no cambia, entonces tiene más tiempo las bacterias de madurar y volverse una placa dañina, una placa con más gram negativos, más anaeróbicos, tiene más tiempo de estar ahí. Ahora, eso no significa que nosotros cuando veamos una encía totalmente roja, cargada, vamos a ver lo fácil que es remover esa capa que está ahí. Por eso es que se recomienda también la técnica de barrido que empiece desde antes, que como que acaricie la encía y la barra también. Se nos fue el doctorcito López. Sí, se le fue la señal. Se le fue. Hoy están algo oídos los doctores. Se les va la onda. Hoy sí. Pero yo creo que ya estamos en 1:03. Pues se les agradece mucho, jóvenes. Entonces estamos en la clase del viernes y pues todas las dudas que tengan, vayan acumulándolas ahí para apoyarlos en la preparación de su próximo examen. Que tengan buen provecho y los seguimos viendo. Buen día. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Listo, ya estamos solo nosotros. Listos. Bueno, ni tan listos, ¿verdad? El doctor López se quedó trabado mucho. Sí, pero es que yo como que vi que estaba en la U, y en la U a veces se le va la onda, la señal. No, pero ya viste que esos bajoncitos de luz, a mí lo que me pasó fue un bajón de luz así, pequeñito, pero como ahora eso es digital, ¿verdad? Lo de Tigo y todo, entonces al final se tarda como 4 o 5 minutos en volverse a poner y a entrar otra vez. Entonces, gracias por apoyarme, les agradezco porque si hubiera estado solo se salen
Sí, yo pensé que era yo dije, peor si está fallándome a mí la plataforma. Entonces cuando vi que José se miraba que se movía, porque era el único que tenía cámara, dije yo, entonces no soy yo. Entonces ya activé el micrófono y José dijo, yo pensé que era yo, dijo José. También todos pensamos. Ajá, todos. Yo pienso que los estudiantes también pensaron que habían sido ellos, porque la señal así de repente se quedó pasmada. Y se quedó tu diapositiva. O sea, tu diapositiva se había quedado ahí, entonces yo dije, ¿qué pasó? Pero Me bueno, secuestraron. me secuestraron. Bueno, entonces hoy en la noche nos toca sesión, entonces Sí, nos vemos a las 7. Nos vemos en la sesión para platicar. Gracias, les agradezco su apoyo. Y Ya por sabes, todo, Carlita, aquí estamos siempre. buen provechito, Solcito, pues. Igualmente. buen provecho. Adiós. Adiós. Provechito.